voy a contar ahora qué estamos haciendo en el Substack. El nocturno, fíjense qué original fui, o sea, realmente me batí aquí. Es el nocturno substack.com. Vamos a ponerle una sombra para que resalte un poco más. Y lo que hemos estado hablando, los últimos posts que he publicado son los siguientes. Destruir el consenso de las leyes, que lo leímos aquí en cierta medida. El guión papal, qué va a pasar, qué vamos a ver, qué va a ocurrir cuando el Papa muera, que no estoy diciendo que se esté muriendo, estoy diciendo que está maldito, y cuando está maldito, las especulaciones surgen de inmediato, ¿no? Se reúnen todos a orar por él, dices, ¿qué es? Suena casi como cuando a un entrenador de fútbol la directiva lo ratifica. No tenemos plena confianza en Pepe Pepones para seguir dirigiendo el equipo. Dices tú, no llega el viernes, pero no llega el viernes, ¿no? Y efectivamente, la mayoría de los casos, cuando la directiva ratifica al entrenador, el entrenador sale por la puerta en cosa de días y entra otro nuevo que trata de salvar al equipo. Esto lo vemos con frecuencia. Entonces, un poco me da la idea, pero no estoy diciendo ni deseando, mucho menos, que el Papa Paco se vaya. ¿Por qué? Porque en este guión papal, el presidente del que estaba yo hablando, yo lo dije cuando apareció el Wojtyla, que me han tocado un montón de papas, fíjense, me he comido, cuando yo era pequeñito estaba Juan XXIII, luego tocó Pablo VI, luego fue Juan Pablo I, luego fue Juan Pablo II, Juan Pablo I duró menos que un dulce a la puerta de un colegio. Luego Juan Pablo II, luego Benedicto y luego ahora el Papa Paco. Últimamente el guión siempre ha sido el mismo. El guión ha sido este papa es distinto, este papa es buenísimo, este papa es simpático, es agradable, no es nada, no está interesado en las riquezas, ni mucho menos, juega con los pobres y cree que las mujeres hasta tienen derechos, todo el mundo aplaude como focas y dice que el capitalismo es malísimo, siempre. Juan Pablo II llegó diciendo que Juan Pablo I llegó diciendo que el capitalismo era malísimo. Pío XI, creo que ya había, o Pío IX, ya había hablado en contra de la riqueza, contra el capitalismo, ¿no? Y luego no hacen nada, todo es boquita. Entonces, como se repitió esto con Juan Pablo II, con Juan Pablo I, Juan Pablo II, y ahora con el Papa Paco, yo calculo que se va a repetir el ritual de decir que el Papa está a favor de los homosexuales, pero no demasiado, está a favor de las mujeres, pero no tanto, está en contra del capitalismo, pero no demasiado, y por supuesto está a favor de la justicia, pero no de una manera que no moleste a nadie, ¿no? Y yo veo que eso es lo que va a pasar con el sucesor cuando llegue, esperemos que dentro de muchos años, del Papa Paco. Y entonces lo conté, y de paso cuento cómo se hace la elección del Papa, que a los que ya vieron la película Cónclave ya se habrán enterado más o menos de cómo es, porque ahí no la cuentan del todo, o cuál es el mecanismo burocrático mediante el cual los cardenales encerrados en el cónclave, quiere decir con llave, acaban decidiendo quién va a ser el Papa. Fundamentalmente es una sucesión inacabable de intrigas políticas. Y mi último post, que fue el día 24, hace 3 días, publiqué algo sobre lo que yo creo que es los guerrilleros de sofá en el poder. Yo creo que buena parte de la izquierda mexicana que está incrustada en los gobiernos, que estaba incrustada en el gobierno de López Obrador y ahora que sigue, por supuesto, cobrando con Sheinbaum, es una izquierda que cree que está viviendo la revolución que iba a venir y nunca llegó, en la que empezaron a creer con la revolución cubana. Entonces estos se han estado esperando que llegue la revolución y claro, ya pintan canas como yo, ¿no? Y son gente como yo, o mayor que yo, o un poco más joven que yo, no demasiado, pero que han estado soñando con la bandera roja y el proletariado subiendo a la cumbre de la sociedad y himnos y banderas rojas y fusiles grandotes cromados, así como muy fálicos, ¿no? Y como la revolución nunca llegó a México, ahora yo creo que se convencieron de que López Obrador era la revolución y lo que se han convertido son unos burócratas corruptos igual que el PRI,
esas personas con las que yo estuve, yo estuve en las calles con ellos, yo escribí en los periódicos con ellos en contra de las barbaridades del PRI, yo estuve en organizaciones de observación de elecciones, cuando nos quitaron a toda la izquierda las credenciales de elector, y yo fui a la casilla donde me tocaba votar como observador no, era una organización por la democracia que se hizo nada más para esas elecciones, eh, y yo como observador fui y vi que pues ahí estaba yo, ¿no? Pero yo no podía votar, pero no tenía mi credencial de elector. Y en la tarde, cuando hice el segundo recorrido por las casillas electorales, ya había yo votado, imagínense. Les puedo asegurar que voté por el PRI, esto es más que evidente. Se habían robado nuestras credenciales para utilizarlas en algunas de las muchas formas que tenía el Partido Revolucionario Institucional de robarse las elecciones. Y me acuerdo exactamente qué día fue, pueden ustedes buscarlo. Es el día que le trataron de dar un golpe de Estado a Gorbachev. Es el día que Yeltsin se subió en el tanque. Y eso fue lo peor, cuando los observadores llegamos con nuestros resultados de la observación a la casa donde se había organizado esto, ahí en la colonia Roma. Nadie nos hacía ni puto caso, porque todo el mundo estaba viendo en la televisión lo que estaba pasando en Rusia, ¿no? Entonces fue bastante deprimente. Eso es de lo que he estado hablando y es cosas así de las que voy a hablar en mi Substack, al que están totalmente invitados.